Reporte 100. Tengo en el teléfono al dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, Javier Villarreal Gámez. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a tus órdenes. Javier, le quiero leer un texto que me envían empleados de Ford. Me lo enviaron ayer. Me dicen empleados de Ford: la presente es con el fin de denunciar un foco de infección por coronavirus o COVID-19 en la planta Ford de Hermosillo, Sonora, debido a que una trabajadora que inició labores el día 30 de mayo de 2020 en el comedor de la planta Ford en Hermosillo, operado por la empresa SICSA, Servicio Industrial de Comedores SADCB, desde que inició a trabajar presentaba síntomas muy fuertes de enfermedad respiratoria, y ante la negativa de los patrones se realizó estudios por su cuenta, siendo diagnosticada como positiva para contagio por COVID-19 por un laboratorio particular, Laboratorio Ramos, y aún así la patrona alegaba, o el patrón alegaba, que era un simple resfriado y le permitió seguir trabajando y tener contacto con utensilios de cocina y alimentos hasta que fue finalmente internada en una clínica del IMSS. Sin embargo, es el caso que la patrona se niega a desinfectar el lugar de trabajo y tomar las medidas de protección necesarias para que las trabajadoras del comedor puedan volver a sus labores, poniendo en riesgo de contagio a todas las personas que laboran en ese comedor, así como a los miles de trabajadores de la planta Ford de Hermosillo, con lo que puede llegar a convertirse esa fuente de trabajo en un enorme foco de infección, no solo para el interior de dicha planta, sino para toda la ciudad de Hermosillo. Ayer Ford confirmó a través de un comunicado que emitió, a través de verbalmente, que externó su pésame a la familia de esta empleada de una empresa externa, Ford, de una proveedora que falleció por COVID-19 el lunes pasado. Y encontramos también un mensaje del dirigente sindical de Ford, Ricardo Martínez Herrera, que le da el pésame a un empleado de Ford, pues falleció su esposa. Es decir, la señora trabajaba en Ford con una proveedora, pero su esposo también trabaja en Ford. ¿Qué sabe de esto, Javier Villarreal? Pues exactamente lo mismo. Yo agregaría nada más que aquí, como tú sabes, hay una disposición del gobierno del estado que forma parte del decreto del día de antier, donde obliga a las empresas que tengan 250 trabajadores o más a que hagan pruebas rápidas al 5% al menos de trabajadores cada semana. Pero nada más que como en este caso, lo cual hemos denunciado, por supuesto, las proveedoras pequeñas, como en este caso un servicio de comedor que no debe tener más de 50 o 100 trabajadores, pues no caería en ese, no encuadraría en ese supuesto. Sin embargo, están conviviendo todos los días con miles de trabajadores. Luego entonces nosotros le dijimos a la autoridad, pues obliga a que cuando el conglomerado de trabajadores sean de una empresa o sean de varias redes de proveedoras internas, porque ahí, tú lo sabes, una serie de proveedoras externas que están en el parque industrial, pero ahí adentro de la planta no solo está este comedor, hay una serie de empresas pequeñas proveedoras que están todos los días dentro, pero no son empleados directos de Ford. Está, por ejemplo, DHL, que recuerdo, entre otras, que están ahí junto con el comedor y que obviamente forman parte de ese conglomerado y deben de ser parte de ese tamizaje, de esa prueba semanal que se haga. Eso ya lo planteamos a la autoridad. Por supuesto, la empresa Ford no da una respuesta porque dice, pues a mí no me toca, le toca a SICSA. Aquí lo importante es que obviamente la empresa Ford está presionando y apretando a SICSA para que cumpla con todos los requisitos de sanidad y demás. Evidentemente fue un error fatal el que si llegó enferma esta persona, pues no se le haya enviado de inmediato a atención médica y desde luego a incapacidad y demás. Pues lo lamentamos mucho, pero las medidas se tienen que cumplir, y en ese sentido que no solo se hable de empresas, sino de conglomerados que están juntos al mismo tiempo, Juan Carlos. Sí, Javier, se sabe que hay 4 casos confirmados de COVID-19 en Ford. Estos son de empleados directos de la planta. Sí, esos son directos, se enviaron hasta donde tengo información a su domicilio. Sí.
están aislados, e incluso también los compañeros que tenían contacto más cercano con ellos. Esto se va a estar repitiendo no solo en la planta Ford, desgraciadamente en muchas otras empresas, y lo que tenemos que hacer es pues extremar precauciones cuando alguien tenga el menor de los síntomas. Tú sabes que se hacen las pruebas de entrada con los rayos infrarrojos ahí para tomar la temperatura, todas las medidas se hacen. Sin embargo, va a ser imposible evitar que en su domicilio, en el barrio, se puedan contaminar, y hay que extremar medidas. Lo más preocupante aquí, Juan Carlos, y esto aprovecho siempre para hacer un llamado a la comunidad, es que está ahorita tan elevado ya el incremento de los casos, que la verdad ahorita habría que pensar. Ayer mismo el secretario hablaba prácticamente de reducir la movilidad al máximo, y desgraciadamente esto pues no se ve en los hechos. Antier, como tú lo sabes, acuérdate que antes los casos nuevos en el estado eran 50, 70, 80. Ahorita, antier fue de 220 y tantos, y ayer fue de 260 y tantos. Antes los muertos eran 4 o 5, ya antier fueron 22, ayer fueron 26. Entonces esto está incrementándose de una manera pavorosa, y no tenemos hospitales para atender los casos graves. Ya están topados, están llenos, no solo los hospitales públicos, también los privados. Sí, ahora en el caso de esta mujer que trabajaba en el comedor de Ford para una empresa externa, para una proveedora, mencionan que tenía síntomas, falló, tenía síntomas visibles y que fue a trabajar con síntomas visibles. ¿Falló algún protocolo interior? ¿Se tiene corroborado que tenía síntomas, Javier? Sí, evidentemente, si así fue, yo escucho esta versión que dices, y es la misma que yo también conocí, de que efectivamente expresó a la persona responsable de ahí del centro de trabajo, del área del comedor, que se sentía mal, y le dijeron, no, pues sigue trabajando, nomás te duele la cabeza, entonces, o algo así. Entonces el tema es que cualquier síntoma debe de inmediatamente separarse del área de trabajo para evitar el contagio, extremar precauciones, y en este caso pues hacerles pruebas rápidas. De hecho se planteó, yo mismo hablé con Ricardo Martínez, le pedí a la autoridad, oiga, háganle prueba a todos los miembros de esa empresa. ¿Se les hizo, Javier? Porque tengo aquí mensajes de que las empleadas del comedor están exigiendo una prueba para volver a trabajar. Tengo entendido, ¿sí? Hasta ayer, no sé, pero tengo entendido que si no era ayer iba a ser hoy. Les iban a hacer pruebas. Sí, las pruebas a todo el personal, porque no deben de ser muchos, ¿no? Sí. Pero a todos los del área del comedor, para que tengan esa seguridad. Eso se planteó desde antier. Yo espero que se haya avanzado, no tengo el dato, pero si no era ayer, tendría que ser hoy. No meterlos en el porcentaje, sino que sea absolutamente a todos, para que tengan esa tranquilidad. Sí. Juan Carlos. El esposo de la señora es empleado de Ford, ¿esto está confirmado? Sí, eso también. Sí me lo confirmó Ricardo Martínez, me confirmó que efectivamente pues su esposo es trabajador, obviamente. Me imagino que está aislado él. Sí, debe estar aislado. Es una verdadera pena y tragedia. Obviamente hay una gran consternación de toda la gente ahí. Sí. Pero pues se tienen que extremar precauciones y medir. Yo no descartaría, Juan Carlos, la necesidad, si esto sigue creciendo, de tener que volver a suspender labores. Claro. Habría que valorarlo, porque las fotos que me han mandado a mí, ya diría que impublicables, de allá del sur de Sonora, los hospitales están topados aquí mismo en Hermosillo, ya no hay espacios, y eso es muy delicado, porque cualquiera que se enferme gravemente no van a tener cómo atenderlo. Sí. Entonces el tema no es menor, estamos hablando de vidas ya. Ahora, me contaban ayer de un caso de una mujer que el domingo pasado, pues en Cajeme no la recibieron en ningún hospital porque no había espacios, y la traen a Hermosillo y tampoco encontró espacios en privados, en particulares. Ella se quería atender en particulares. Pero bueno, hablando de hospitales públicos, ¿ha habido algún enfermo de COVID afiliado a la CTM que no haya encontrado un espacio en hospitales de Sonora? ¿Que tenga usted reporte? Sí, ya es muy común. Desgraciadamente nosotros todos los días hablamos con el delegado, le pedimos que hable, que intervenga. De repente los valoran, y es muy
muy difícil a veces poder uno que no es médico discutir no, es que todavía sus signos vitales, que esto, que el otro. Entonces te manejan una serie de argumentos oficialmente, pero extraoficialmente te dicen es que no tenemos espacio, no tenemos médicos. Ese es el otro problema, qué bueno que lo recuerdo. El problema más grave, y que lo ha reconocido el propio Enrique Clausen, es que están, permíteme el término, cayendo los soldados de la salud. Es decir, Claro. ayer mismo un compañero en la entrevista con la gobernadora mencionaba que el 50% del personal médico en Sonora ha sido infectado. Fíjate qué delicado, el 50%. Y esto pues va a ir creciendo. Todos los días, acuérdate que es como una tercera parte, en el mejor de los casos una cuarta parte de todos los infectados, la tercera o cuarta parte del sector salud. Entonces, a como vamos, si no se toman medidas extremas de protección al personal de la salud, pues van a seguir cayendo y nos vamos a quedar sin enfermeras, sin médicos, y va a ser el peor de los escenarios. Sí, aquí un radioescucha pregunta un tema que no tiene nada que ver con Ford o con COVID. Me dicen, si sabe usted sobre el cierre de las minas de Grupo Peñoles en Sonora, concretamente la mina de cobre de Milpillas, compañía minera La Parreña, muy cerca de Cananea, que son cientos de empleos los que se están perdiendo, y desconozco si el gobierno, me dice este radioescucha, intervino para evitar este cierre. ¿Sabe algo de esto, Javier? Mira, ayer en la tarde yo recibí una información, nosotros no tenemos presencia sindical ahí, pero ayer en la tarde me informaron oficialmente que efectivamente, digo, de una fuente oficial, que efectivamente se había dado un recorte de 240, algo así, trabajadores, se les liquidó, al parecer, completamente de acuerdo a la ley, pero pues sí es muy preocupante porque es una fuente de trabajo valiosa en la región, y que se pierda, pues son desgraciadamente, y a mí me preocupa porque una mina, pues al contrario, a mí me sorprendió porque dices, ¿cómo va a cerrar? Pues si hay la posibilidad de colocar en los mercados, eso es una seña, Juan Carlos, de que ya también en el sector minero van a empezar a reducirse los mercados de exportación. Es decir, ¿por qué? Porque hay menos pedidos, o porque los mercados se están atendiendo de otros países en mejores condiciones. No lo sé, habría que investigar, pero sí es un foco rojo, el primero, diría yo, en el sector minero que se abre. Y sí, efectivamente se confirma esa noticia. A ver, tengo otro mensaje aquí, me dice, como dato, nosotros hacemos las sanitizaciones para empresas que le dan servicio a Ford, y Ford tiene un estricto control y exige un tiempo de respuesta de 2 horas, como mínimo hasta 6 horas, para que se haga el servicio de sanitización forzosa ante un caso positivo de COVID. Pienso que son empleados molestos con el patrón del comedor los que hacen esta mala información, porque, como menciona, exige un estricto control con estos casos, porque tu servidor lo está viviendo, y esto con Ford inició aproximadamente hace mes y medio. Es un mensaje de un empresario. Yo diría, Juan Carlos, no es suficiente la sanitización. Sí. Es necesaria la prueba. Yo diría ya en estos casos, no solo la prueba rápida, sino la prueba completa, esa la CRB, algo así que dura 3-4 días, pero que es mucho más precisa que la prueba rápida. Entonces, que eso es muy diferente a la sanitización. Sí. Sanitizar es limpiar el área y desinfectar, y las personas pueden estar el área limpia y la persona infectada. Entonces, en ese sentido, creo que es urgente. Yo espero que si no empezaron ayer, seguramente hoy lo van a hacer, Juan Carlos, porque fuimos muy insistentes el día de ayer en eso. Sí, Javier Villarreal, ¿cuántos enfermos de COVID-19 tiene registrados usted entre los empleados sindicalizados de Sonora? Híjole, no. La verdad no lo hemos contabilizado. Sí, pero sí son decenas, son... Sí, no, yo diría que centenas. Infectados, centenas. Infectados ahora graves y con problemas, pues yo sí diría que decenas, incluso de gente que ha fallecido, pues nos han reportado de Navojoa, de Obregón, de Nogales. En Nogales empieza a ser preocupante y hay foco de infección, porque mientras que la maquila celebra que pues esté avanzando en la activación de la industria, por otro lado hay quejas enormes de los trabajadores de que el hospital está pues lleno y que no hay atención. Entonces esto nos puede dar una sorpresa muy desagradable en los próximos días,
ya no digo semanas, de que esto reviente muy feo. Entonces es muy delicado porque ahí el problema de la inspección no se da de manera adecuada. Yo he hablado con funcionarios de la Secretaría del Trabajo, me dicen, no, le toca a Salud, y Salud me dice, no, esto que viene en el decreto le toca a Trabajo, y así se la han llevado, Juan Carlos, y es muy delicado. Entonces yo creo que nosotros estamos todos los días denunciando, atendiendo, reclamando. No es fácil, pero tenemos que seguir cuidando todo esto, y yo nada gano con guardarme cosas. Yo pues, lo que salga siempre lo comparto, porque se tienen que tomar medidas, y sobre todo que la persona, nosotros mismos en lo individual, veamos el drama que está pasando y nos cuidemos. Claro. Eso de estar con tanta movilidad, no tomamos en serio la instrucción de la autoridad, y de repente pues empiezan a dar estos casos. Es dramático ya lo que está pasando. Ayer yo veía, no sé si de ayer o de antier, un informe de López-Gatell de que en Sonora hay un amplio margen. Todavía no es cierto. Es que tienen un retraso como de 2 o 3 semanas en datos, Javier. Tienen un retraso de 2 o 3 semanas en datos. Sí, es lo malo, pues. Tienen un retraso de datos. Es preocupante eso. O sea, por Dios, digo, estamos en tiempo real. Tú como periodista lo sabes. Nada de, ¿cómo se va a explicar que es que me faltaron 2 semanas? Por favor, si estamos en videoconferencias, si estamos por teléfono, hay todas las facilidades tecnológicas para tener la información al instante. Sí. Entonces no es posible que se justifiquen en eso. Es lo que hace sospechosa la información a nivel federal. Sí, hay un retraso grave de datos a nivel federal, y con eso toman decisiones. Javier Villarreal, muchas gracias. No, te agradezco, y déjame nomás puntualizar un tema que ha cobrado mucho interés en nuestra gente, que es el tema de que el gobierno ya pueda instrumentar algún ingreso mínimo vital para las familias, para que no se salgan a la calle a buscar la comida. Esto es lo que pueda reducir la movilidad de manera importante. Yo lo he platicado con la gobernadora, el gobierno federal no lo ha querido hacer, muchos países lo han hecho, pero aquí en México no sé qué sucede, que no se implementa este mecanismo que sería fundamental. No le puedes acusar a alguien que salga a buscar la comida a la calle, y a veces salen a pedir prestado, o salen a pedir fiado, o salen, lo lamento decir, a robar. Entonces, esto pues va a incrementar la inseguridad, la muerte, la violencia, y el gobierno tiene que tomar medidas. Creo que el ingreso mínimo vital, que implica dar una despensa quincenal y una lanita, o un recurso así semanal, de preferencia no mensual, sino semanal a cada familia, para ir reduciendo la movilidad. Esto es muy delicado, y yo aprovecho la oportunidad para plantearlo en tu auditorio, Juan Carlos, y muchas gracias. Gracias, Javier. Dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez. Reporte 100.